La jornada de debate y votación de la reforma a la salud en Cámara de Representantes en sesión extraordinaria estuvo marcada por las intrigas, los afanes de intervenciones de 2 minutos y el riesgo latente de que se rompiera el quórum hasta el último minuto. ¿Cómo logró el gobierno que pasara la propuesta? Además, consultamos a un experto en salud pública para entender qué es lo que se está aprobando y por qué recibe críticas feroces desde ciertos sectores de la política y de la salud. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que en lugar de acabar con el negocio de las EPS, esta nueva versión lo fortalece? Hoy es miércoles 18 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. Un peligroso ex paramilitar conocido como Ederman Nieto Anaya se fugó de una prisión y es una de las voces clave en el proceso por el asesinato de sindicalistas de la Drummond. Tiene una audiencia de juzgamiento en febrero. Hay operativos en Barranquilla en este momento para dar con su paradero, pero todavía es desconocido. Esto ocurrió durante un cambio de turno en la URI del barrio Las Estrellas en el occidente de la capital del Atlántico y al parecer este peligroso ex paramilitar abrió un hueco en el techo de su celda. Escapó en la madrugada del lunes 16 de diciembre. Según el expediente, Nieto Anaya fue vinculado al proceso por homicidio y desaparición forzada de 2 exdirectivos sindicales de la multinacional Drummond. Este miércoles será una jornada clave para la decisión que tome gobierno y sectores sobre el aumento del salario mínimo para el 2025. Se dice que si no se toma una decisión próximamente, el gobierno podrá decidir expedir el aumento del salario mínimo por decreto, pero no se han puesto de acuerdo ni los representantes del gobierno con los empresarios ni con los sindicatos sobre cuál debe ser el aumento. Sin embargo, hay una cifra que se ha arrojado sobre la mesa. Para las centrales obreras, el aumento del salario debe ser del 12%. Sin embargo, los empresarios proponen una cifra menor, equivalente al 6,83%. Si bien en estos días el gobierno del presidente Petro ha tenido varios reveses, por ejemplo el de la reforma política, el otro gran terreno de batalla ha sido la reforma a la salud, la reforma 2.0, es decir, la segunda versión de la reforma a la salud que estaba haciendo su curso en sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes. Y este martes obtuvo la ponencia positiva, es decir, el paso positivo por Cámara de Representantes. No exenta de mucha polémica. Entre esas hemos visto todo un run que incluye hasta ministros alrededor de los representantes que iban a votar esta reforma que es clave para el gobierno, para la política social del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ha sido toda esta jornada y cómo es este triunfo? Porque es un triunfo del gobierno Petro de pasar adelante en Cámara de Representantes la reforma a la salud. Estamos con Mateo García, el subeditor de política. Mateo, bienvenido. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan en este nuevo episodio. Bueno, básicamente yo no creo que sea un triunfo como tal, sino un aire, más bien un respiro para el gobierno que venía de 2 derrotas en una misma semana. Recordemos que se hundió la reforma tributaria y este lunes se hundió la reforma política. Sin duda son 2 duras derrotas para el gobierno, para el ministro Cristo. Entonces necesitaban un aire que les dijera, bueno, tenemos las mayorías nuevamente. Recordemos que la reforma tributaria, las 2 comisiones económicas de Cámara también votaron en contra de esta. Entonces ahí estamos muy a la expectativa de saber si el gobierno todavía tenía las mayorías en Cámara o no. Y precisamente este martes lo demostró, aunque le costó mucho, casi le rompen el quórum y por 3 votos
lograron salvar este quórum. De acuerdo, Mateo, pero es la reforma a la salud que ha sido, o sea, de los terrenos más discutidos, de los que más les dolió al gobierno del presidente Gustavo Petro cuando se cayó la primera reforma. Ahora de repente pues logra esta que es una reforma que va dirigida como a la gente, ¿no? Pero hay mucha polémica en torno a eso. Quiero preguntarle primero por cómo fue toda la jornada, porque hemos visto un montón de videos en el que aparecieron la ministra del Transporte, por ejemplo, y dijo claramente frente a las cámaras, dijo... ¿Y por qué tenemos su honor por acá? Cuéntenos. Porque me voy a reunir con los congresistas para no desbaratar su voto. ¡Ay! Muy bien. Porque estaban en mi oficina, entonces para el transporte de representantes. Y así lo comentaba con su característica acidez la representante Katy Jubinao. Les cuento que la plenaria de la reforma de la salud aquí va muy bien, diáfana, transparente. Está no solamente el sector salud y el ministro de salud, sino que apareció el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que se está llevando a los congresistas uno por uno a un cuartico allá atrás a hablar con ellos. Está también el ministro de Minas, el doctor Camacho, que también se está llevando a los representantes para un cuartico de atrás y allá se encierran a hablar con ellos, no sabemos qué, pero por fortuna llegó la ministra de Transporte, que tampoco tiene que ver con salud, pero ella sí nos acaba de confesar a qué vino. Literalmente dijo, a sentarme a hablar con congresistas para no desbaratar el quórum. ¿Qué le podrían estar ofreciendo los ministros a los congresistas en plenaria de reforma a la salud para que no desbaraten el quórum? Pero como si fuera poco, además están apareciendo fotos de congresistas que no están en el recinto, tal y como lo acaba de denunciar el representante John Edgar Pérez, que a pesar de no estar aquí, le apareció el voto en el sistema. Así que esta plenaria va súper bien. ¿Cómo ha sido toda esta jornada? Bueno, ha habido mucha polémica desde antes. Y recordemos que ya las sesiones ordinarias se acabaron y estamos en sesiones extraordinarias. El gobierno quería citar a extras para avanzar en 4 reformas, pero en Senado le pusieron el freno y en Cámara sí lo están haciendo ahí de la mano del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Entonces, de entrada había mucha polémica porque los congresistas querían ya irse a descansar, irse a vacaciones, y había quienes decían que no les parecía correcto ellos estar tramitando un tema tan importante, tan trascendental para el país, cuando los colombianos están en novenas. De hecho, este lunes en la sesión de Senado, pues en la sesión de la noche del lunes de Senado y Cámara, mientras había debates en el Congreso, en la misma Casa de Nariño estaban en novena. Entonces, todo estaba muy complejo el panorama. Se empezó la discusión, lograron debatir los impedimentos, pero empezó a hacer ruido la presencia de 2 ministros que no son habituales en este tipo de debates, la ministra de Transporte y el ministro de Minas. Y a ellos se sumó el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que sí es un ministro más. Básicamente Duzán siempre va ahí a mover la gente en el Congreso, en parte porque es una persona muy experimentada y los congresistas del Pacto Histórico, aunque 2 años y medio, siguen siendo muy primíparos, por así decirlo, y a veces cometen unos errores que uno no cree todavía. Entonces la ministra dice, hablando con congresistas que les llamó la atención, congresistas de oposición, que les llamó la atención su presencia en un debate de la reforma de la salud, y dijo, vine aquí para evitar que se haga, que se rompa el quórum. Posteriormente ella aclaró en su red social de X o Twitter que a lo que se refería era ir al Congreso para reunirse con congresistas allá y evitar que los congresistas se desplazaran a su despacho y retrasaran el inicio de la sesión. Y el presidente Petro luego trina y dice, todo ministro que tenga que reunirse con congresistas para sacar asuntos de su cartera deben ir al Congreso a evitar que se rompa el quórum para que los congresistas estén allá en el Capitolio. Y la estrategia les funcionó, como les comentaba anteriormente, hubo un intento de romper el quórum por parte de la oposición, aliados con la bancada independiente, y lograron tener 97 personas al momento de verificar el quórum. Esto después de haber sido derrotada la ponencia de archivo y la ponencia negativa, y después de que, y en medio de la intervención y de la exposición de la ponencia positiva a cargo de María Eugenia Lopera, y salvaron que la sesión no se levantara por 3 votos. Entonces, de alguna u otra manera, esa estrategia, esa presión de los 4 ministros, porque también estaban Cristo y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, más Duzán, le funcionó al gobierno y hoy obtuvo un aire
al aprobar su ponencia positiva de la reforma a la salud, y esperemos ya próximamente a que nos tengan ahí con la discusión del articulado en lo que resta de semana. Mateo, algunas de esas voces que han sido muy críticas en la primera presentación de la reforma que se cayó y ahora en la reforma que pasó han sido, por ejemplo, la representante Jennifer Pedraza, quien, entre muchas de las cosas que ha dicho y audio que escucharemos a continuación, dijo que básicamente esta segunda reforma hace todo lo contrario que la primera, que esta, al contrario, sostiene un negocio de las EPS y les da dinero por hacer menos cosas que las que hacen actualmente las EPS, menos funciones. No es cierto que esta sea la misma reforma a la salud 1.0, no es cierto. Esta es mucho peor. Primero, porque no entramos como una hoja en blanco, sino que el gobierno ya ha venido implementando con gotero esta propuesta de reforma a la salud y hoy ya podemos decir que ha habido pésimos resultados. Por ejemplo, lo que ocurrió con el modelo de salud de los maestros, que al día de hoy sigue sin resolverse. O, por ejemplo, el escándalo de corrupción en el que la ADRES le giró 25.000 millones de pesos a EPS fantasma y cómo pretenden que creamos entonces que este modelo que propone esto sin fortalecer a ADRES de manera suficiente no va a seguir incurriendo en estos mecanismos de corrupción. O, por ejemplo, que en las EPS intervenidas el gran lobista de la salud, el señor Urán, estuviera definiendo a qué clínicas se les pagaba y a cuáles no. Se les olvida, eso pasó bajo la dirección de este ministerio y gracias a la implementación paulatina y progresiva de esta reforma en gran parte de los aspectos que proponen. Así que hoy ya podemos hacer un balance de que son altísimos los riesgos de implementar una reforma pegada como un Frankenstein, pero ¿por qué digo que es peor? Porque en el concepto fiscal de esta reforma a la salud 2.0, ustedes pueden creer que el Ministerio de Hacienda es tan descarado que confiesa que hay 22 billones de pesos que habían prometido que íbamos a tener en el concepto fiscal de la reforma anterior, pero que no ocurrieron y que ya no van a llegar, y confiesan que el recaudo proyectado en el Sistema General de Participaciones se va a reducir en lo proyectado hace unos meses en 7 billones de pesos. O sea, lo que nos están diciendo, colegas, es que si hubiéramos votado positivo a la reforma a la salud, hoy estaríamos con 30 billones de pesos imaginarios que no tendríamos de dónde sacarnos para financiar todo lo que prometen. Y el problema que tiene esto es que si no hay financiación, pues vamos a terminar en una crisis de interrupción en la prestación de servicios para la gente. Pero lo que más realmente me indigna de este texto son todos los regalos que le entrega a los grandes negociantes de la salud. Vean, le quitan las principales funciones a las EPS, les dicen que se vuelvan gestoras y gran parte de esas funciones se las dan a la ADRES. Bien, pero cuando uno va a ver los recursos cómo se distribuyen, resulta que a esas EPS les van a dar 10 veces el presupuesto que va a tener ADRES, que solamente puede ser el 0.5% de los recursos que dispone. Eso quiere decir apenas 436.000 millones de pesos. En cambio, a las EPS, que ahora van a ser menos, les entregan anualmente, llueva, truene o relampaguee, 4 billones de pesos. ¿Cómo van a decir que eso no es un regalazo? Por eso es que ahora la mayoría están contentas. Y añado un punto central. Ustedes están recogiendo una propuesta que aquí habían hecho gobiernos anteriores contra los cuales protestamos, es coger el 40% del Fondo de Protección al Cesante, es decir, ahorros de los trabajadores, para entregárselos a las EPS para que cubran sus deudas. Antes protestaban contra eso y ahora lo proponen en esta reforma a la salud. Eso es muy polémico porque si algo le dijeron a los representantes de los verdes y de toda esa alianza de representantes que estaban en contra de la primera reforma es que estaban haciéndole lobby a las EPS. Es decir, es una discusión bien caliente la que tienen ahí con los verdes. Claro, es que recordemos que el sistema de salud no es el mismo que recibió Gustavo Petro hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio, sí, de alguna u otra manera podríamos hablar de que el sistema estaba colapsando, de que no había plata, las quejas de las EPS, pero recordemos que más de la mitad, no tengo la cifra exacta, pero y quiero que yo también somos millones de colombianos los que hacemos parte de una EPS que está intervenida por el gobierno nacional a través de la Superintendencia de Salud, y que para esta reforma, denuncian los congresistas, se acordó no con ellos, no hubo consenso con ellos, sino a puerta cerrada con las EPS. Entonces es todo ese panorama y pues la discusión de ellos que insisten, así como Jennifer Pedraza, otras voces desde del centro, que dicen que la reforma no está concertada y que básicamente se volvió a lo mismo que fue cuando se hundió en abril la reforma en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a donde va a tener que volverse a enfrentar en febrero del 2025, si finalmente la Cámara de Representantes le da luz verde, que todo parece que sí. Tal vez le cueste al gobierno, va a ser difícil esa
esa cifra, y yo creo que va a ser una cifra de la que vamos a hablar en los próximos episodios y ya también incluso el otro año, esa cifra de los 97 congresistas que le hicieron quórum al gobierno es una cifra muy importante porque podríamos decir que el gobierno hoy solamente tiene 97 apoyos para tramitar su reforma. Y eso que a eso se suman un par de la oposición que son juiciosos y se quedan haciendo, no rompieron el quórum, pero sí es muy frágil. Si 3 congresistas se salían este martes de la sesión se levantaba. Y si esos mismos 3, 4 congresistas ya este miércoles volvían a salirse de la sesión, vuelven a levantar y le bloquean la reforma. Entonces el gobierno debe estar llamando congresistas previo al debate para garantizar que sí haya quórum, porque si es por falta de quórum, se le puede enredar esa reforma y se le puede ir para el 2025, que es algo que quiere evitar el gobierno y el ministro Cristo. De acuerdo. En ese escenario, que es muy probable además, ¿cómo sería el proceso en el 2025? Bueno, el 2025 es muy complejo. Es muy complejo. De por sí ya estamos en la tercera legislatura y mire que le ha costado. Mire que le ha costado mucho estos últimos 6 meses al gobierno. En el primer semestre del 2024 le costó, pero lo logró. Sacó adelante su reforma pensional. Se le hundió la de la salud, pero sacó adelante pensional. Pero mire que venimos de una semana de 2 derrotas y en el 2025 va a ser más complicado. Ningún congresista se va a comprometer con algo impopular. Y a los ojos de muchos colombianos, según las encuestas, la reforma no soluciona los problemas del sistema de salud y no es la reforma ideal. Y ya los congresistas van a estar pensando en su reelección. Ya los ministros que están hoy, si se van eventualmente a hacer campaña, ellos también ya no van a estar, van a llegar unos nuevos ministros que no han tenido relacionamiento con el Congreso, entonces es probable que lleguen a aprender y hay otro factor ahí. Estos primeros 6 meses del 2025, la presidencia del Senado va a seguir estando en manos de Efraín Cepeda, quien perfectamente puede decidir que van a sesionar 2 días y otros 3 días de trabajo legislativo en las regiones. Y en el 20 de julio del 2025, la presidencia del Senado la coge el Partido Liberal, Lidio García, de la cuerda de César Gaviria, y en Cámara le toca al Partido Conservador. Entonces al gobierno le pueden enredar mucho las reformas en 2025 y por eso es el afán de tratar de dejar todo un poco amarrado por lo menos de la reforma a la salud, porque ya la reforma se le va a juntar en 2025 en la Comisión Séptima la reforma de la salud, que va a ser aprobada en Cámara, creo yo, y la reforma laboral, que está pendiente de iniciar su debate en la Comisión Séptima del Senado, que ya le hundió la reforma de la salud en el pasado y que es liderada por Nadia Aurel, la presidenta del Partido Conservador. Entonces es un escenario bastante complejo para el gobierno. Entonces 2025 va a ser un año muy complicado. Entendamos de qué se trata esta reforma 2.0. La primera reforma a la salud, como sabemos, se hundió y había muchas voces en contra, sobre todo del sector de las EPS, pero también pues muchos cuestionamientos acerca de dónde venía el dinero para sostener semejante esquema. Hoy hay una receptividad, hay un sentimiento distinto en medio del sector de la salud y por eso hemos querido hablar con un experto en el tema. Él es el doctor Erwin Hernando Hernández, quien es médico con máster en gobierno y dirección sanitaria, así como en investigación en atención primaria y maestría también en salud pública e investigación clínica, y quien es además profesor asociado al Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, doctor. Carlos, un saludo para usted y a la audiencia y las personas que de pronto van a escuchar este mensaje. De acuerdo, lo primero es preguntarle usted cómo entiende esta reforma 2.0. Bien, un tema importante que hay que analizar, y esto ha sido discutido por muchos académicos, es que la reforma que se cayó en la legislatura pasada no tiene grandes cambios en comparación con esta. Básicamente es lo mismo, algunos mencionamos y yo pues también
hago parte de ese grupo, que los cambios fueron meramente estéticos y que el gran cambio que se esperaba con la reforma o con lo que se está planteando con la actual, pues no se va a ver y no se ve nada significativo, sino por el contrario, va a perpetuar los problemas del sistema de salud. Entonces, en términos generales, asumimos y vemos que no hay grandes cambios. Incluso el mismo gobierno lo dijo, el mismo ministro Jaramillo, apenas se cae la anterior reforma, dice que igualmente la iban a volver a pasar. Lo intentaron de la misma manera, no hubo grandes cambios y se asumió particularmente que se iba a hacer una gran discusión, un gran acuerdo nacional, fue el anuncio que hicieron, pero a lo largo del tiempo, lo que ha sido este semestre, distintos académicos, agremiaciones médicas, asociaciones de usuarios, se han quejado de que no fueron incluidos como parte del proceso para hacer una reforma o un texto de reforma deliberativo y construido de forma consensuada entre todos. Entonces vemos que particularmente el tema no es absolutamente claro, Carlos. Ha habido señalamientos, por ejemplo, el caso de la representante Pedraza, que dice esto va en contravía de lo que el gobierno buscaba en la primera reforma, evitar ese monopolio del dinero que se les entregaba, en fin. Y de repente estamos a las reservas técnicas y otra serie de temas ahí que están vinculados con eso. Y de repente, dice la representante, esta reforma 2.0 lo que hace es que al contrario le asegura una partida presupuestal a algunas EPS para un funcionamiento diferente. ¿Cómo es eso, doctor? Bien, hay un tema acá que hay que aclarar antes, y es que en todos los sistemas de salud del mundo hay una preocupación por la parte financiera. No hay país, incluso Canadá, Reino Unido, España, Estados Unidos, no lo puedo mencionar porque Estados Unidos no tiene un modelo, digamos, de aseguramiento definido, la salud allá es demasiado costosa, en donde los distintos países han hecho esfuerzos por garantizar los recursos económicos para atender. En el caso de Colombia, la situación termina siendo similar porque la carga de la enfermedad, o dicho de otra manera, de lo que está enfermando la población colombiana, cada vez es más costoso, cada vez implica mayores esfuerzos financieros. Eso trae un debate importante e interesante. O incrementamos los ingresos o reducimos el paquete de servicios. Ambas situaciones terminan siendo complejas. Y una de las cosas que ocurrió con las reservas técnicas, en el caso de los anteriores, pues, de lo que ocurrió y por eso fueron intervenidas, es que el dinero, la UPC, que es el dinero que deberían atender a cada colombiano, unidad de pago por capitación, pues en los últimos años y históricamente se ha calculado de una manera que termina siendo insuficiente y eso ha traído problemas financieros a las EPS. Con la anterior reforma, que fue hundida en la legislatura pasada, se pensaba quitar, digamos, ese manejo que las EPS le daban a los recursos, porque las EPS en teoría asumen, o sea, normalmente un afiliado como yo, como ustedes o como toda la población que nos está escuchando, por ejemplo, si trabaja, uno paga un porcentaje, la empresa paga otro porcentaje, va a un fondo común y el fondo común después se lo devuelven a las EPS, que es el dinero que después se le va a pagar a los hospitales para que seamos atendidos. Y de ese dinero, las EPS pueden quedar con un porcentaje. En el texto de la reforma, como se está planteando, ese porcentaje se incrementa. Entonces, pues no termina siendo perjudicial. Pero por otro lado, las funciones disminuyen. Ellas ya no son gestoras del riesgo, sino por el contrario, asumen una función más de monitorización y sería responsabilidad del hospital, particularmente, responder por esa población afiliada e indirectamente, si uno lo ve desde el territorio. Por lo cual, claro que las condiciones van a cambiar. En el caso de las EPS, que fue una crítica del gobierno actual, que aparentemente eran los malos o el actor que debería desaparecer, no desaparece, sino por el contrario, se fortalece, disminuye sus actividades y la posibilidad, por ejemplo, de quejas y reclamo ya no va a ser para las EPS, una tutela ya no se pondría, sino sería el hospital el que termina particularmente respondiendo. Este tema no es menor, porque como mencioné, la financiación implica un problema para el sistema de salud. Y es tan problemático que ha generado retraso en los pagos, quiebra o inclusive negación de servicios. Y digamos que la población al desconocer el funcionamiento, pues atribuye que es responsabilidad directa de las EPS, pero no necesariamente. Al cambiar ese funcionamiento va a generar un limbo
en cuanto al funcionamiento y a esas características de a quién vamos a particularmente reclamarle. Y pues no me imagino a las personas colocándole tutelas a los hospitales o al mismo Estado, al mismo gobierno, y a pesar de eso, el flujo de recursos que va a terminar quitándosele o dándosele a las EPS mejor, pues no van a perder esa función y ese aprendizaje importante que tenían para manejar la gestión del riesgo de las enfermedades. Esto no es menor. ¿Y esto por qué lo explico? Porque resulta y pasa que en la pandemia, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las limitaciones, las EPS cumplieron un papel muy importante, porque ustedes recuerdan, las EPS eran las que tenían las bases de datos para determinar a quién priorizar y a quién vacunar. Y eso fue un proceso muy ordenado, fue un proceso que el gobierno por sí mismo no hubiera podido. Al tener esa gestión del riesgo y ese manejo de una entidad externa, que son las EPS, pues sirvió para que la población fuera vacunada. Ustedes imagínense que las EPS no hubieran existido en el tema de la pandemia, el gobierno no hubiera podido, no hubiera tenido la capacidad instalada, y posiblemente una de las cosas anecdóticas que yo siempre menciono es que en la pandemia la gente quería vacunarse y normalmente en salud pública hacemos esfuerzos para que la gente hoy actualmente se vacune, pero a pesar de eso la gente quería vacunarse y se encontraron casos en noticias en donde, por ejemplo, la gente se estaba colando para vacunarse y salía el reporte de las EPS que determinaban quién debería vacunarse y quién no. Pero esta parte financiera, como mencioné, no es un dato menor y esas funciones que, como mencioné en el ejemplo, no se pueden perder. Las EPS tienen que asumir ese riesgo. Y una de las discusiones que hemos mencionado es que el problema con las EPS es que deben ser vigiladas, deben hacer lo que deben hacer, deben permitir que el flujo de recursos particularmente llegue hasta la población. No obstante, y esto también es un dato y que no cabe mencionar, porque a veces las EPS no entregan los recursos porque hacen una auditoría de lo que los hospitales particularmente formulan. Y en algunas oportunidades se ha demostrado que no están formulando lo que debe para poder facturar más en la parte de los hospitales. Entonces ese control y esa auditoría se pueden perder y eso puede incrementar un efecto que en salud pública se conoce como riesgo moral, en donde yo empiezo a formular cosas para poder facturar más. Entonces digamos que es muy importante mantener ese equilibrio financiero y también de lo que realmente la población debería ser cubierta o pagar por lo que realmente nos están atendiendo. Doctor, tengo varias inquietudes y una de estas es, se me ocurre que puede haber una burocracia nueva en el sentido en el que actualmente como está, se me ocurre que, por ejemplo, si mi padre necesita un procedimiento médico, se acude a una junta médica y esa junta médica determina si se hace o no se hace desde la EPS. Pareciera que en el modelo que plantea, y corríjame si estoy equivocado, si yo necesito hacer la queja o tengo que buscar una junta médica, ¿tengo que acudir a la ADRES? Sí, no. Digamos porque la ADRES la ADRES es la que maneja el tema financiero y la ADRES, como está concebida hoy, no tiene la capacidad para hacer eso en todo el país. Es una institución que particularmente pues, se ha encargado de manejar la parte financiera porque pues hace un flujo de recursos particularmente a las EPS y hoy está haciendo pues, indirectamente o está pensando en hacerlo directamente a los hospitales. Esa función la tendrían que cumplir particularmente los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales contarían con el personal técnico-científico. El problema es que imagínense ustedes que un hospital grande, una clínica grande, me refiero a la Fundación San Vicente, la Cardiovascular, la Santa Fe, la Fundación Cardioinfantil, la Clínica Chayo, pues tiene un equipo de profesionales que saben de la mejor evidencia, que están muy bien actualizados y que pueden soportarlo adecuadamente. Pero en zonas descentralizadas, estamos hablando de un primero o segundo nivel, la situación es mucho más compleja. Entonces, a partir de ahí, básicamente el mismo hospital termina siendo juez y parte. Esto no es del todo negativo, tiene algunas características, porque pues yo mismo termino aprobando lo que terminé formulando, digamos que no hay una gestión del riesgo ni de los recursos, no se es costo consciente, pero en cierta medida, pues digamos que garantiza el cumplimiento del derecho fundamental a la salud, que las personas pueden ser atendidas sin ninguna limitación desde el punto de vista administrativo. Entonces, eso va a ser complejo y yo no me imagino esto cómo va a ser regulado. Y el mejor ejemplo
de que esto requiere control es el caso del SOAT o el caso del cartel del SOAT, que ustedes recuerdan en la costa colombiana, en donde llegaba un paciente, llegaban las ambulancias y al paciente le pedían hasta agotar lo que le cubría con tal de facturar. Entonces, digamos que si no hay cierto control, pues lo que termina es incrementando la facturación y eso incluso va a traer incremento de enfermedades en la población que antes posiblemente no estaban registradas. No quiere decir que la población se vaya a enfermar más, sino que posiblemente es más fácil, digamos, decir, ya no tengo 5 hipertensos, no tengo 10, para poder, digamos, justificar. Entonces, eso termina siendo fundamental. No estoy mencionando ni estoy pensando en la mala fe de la parte hospitalaria, porque Colombia tiene ese componente que es muy fuerte, pero esa parte de auditoría termina siendo clave, porque el problema de la reforma es quién se queda con los recursos, porque la cantidad de recursos que maneja el sistema son tan grandes. Si se queda el hospital, si se quedan las entidades territoriales, si se quedan las EPS, y es tal la cantidad que la pelea está en quién se queda con esos recursos para poder funcionar. Y esa siempre ha sido la pelea tradicional. E incluso hay un actor adicional que también se puede lucrar, que es la industria farmacéutica, que se lucra de la enfermedad de manera indirecta. Entonces, digamos que todos los actores siempre buscarán el mayor beneficio económico, pero como estos son recursos públicos, esto también tiene que tener control, que dudo que también la Supersalud tenga la capacidad instalada para hacerlo. Entonces, esto termina siendo importante. ¿Por qué? Porque las EPS, como yo estaba mencionando, tienen auditores que se encargan de regular y garantizar que el hospital cumple con esas características. Y el mismo hospital, los hospitales, sobre todo los más prestigiosos, también tienen auditores. Y esta es una función que particularmente me da temor que se termine perdiendo. Entonces, facturemos sin importar pues la capacidad financiera que tiene el sistema. Doctor, gran parte de este debate que comienza desde una preocupación social del gobierno gira en torno a que una cosa es los que estamos aquí en los centros urbanos y nos enfermamos, entonces a 10 cuadras está una clínica y por mal que nos vaya, de todos modos nos atenderán ese día o unas horas después, por mal que nos vaya, y por bien seguramente nos atienden rápidamente, que es un gran privilegio. Pero la cosa es distinta cuando estamos hablando de no lo urbano, sino de lo rural o de pequeños municipios donde no necesariamente hay hospitales de nivel 3 o 4, sino casi que muy básicos. Entonces, ¿cómo cambia ahí el panorama? Es decir, ¿cómo pinta eso de cara a la aplicación de un sistema como este en las regiones más apartadas? Bien, ese es un tema que yo he discutido en varios foros durante todo el año. Incluso personas que trabajaron en el gobierno y afines al gobierno actual me han dado la razón en un punto que termina siendo importante. Una de las cosas que la anterior reforma, o sin reforma, y lo que actualmente se está planteando, es que no está considerando la capacidad instalada del talento humano en Colombia. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden existir barreras de atención en zonas particularmente dispersas. Y eso es absolutamente cierto. Y una de las formas que posiblemente han encontrado es con la creación de los equipos básicos de salud y con visitas extramurales, visitas domiciliarias. No obstante, cuando uno analiza el perfil del talento humano en salud, Colombia cuenta con 130.000 médicos, 30.000 especialistas y cuenta con aproximadamente 80.000 profesionales de enfermería. Si usted cuenta o estamos analizando los 52 millones de colombianos, pues el dato es absolutamente corto. Y en ningún momento se habla de mejorar las condiciones laborales ni mejorar las competencias y capacidades. Yo no puedo de la noche a la mañana decirle, ahora usted se va para allá, a la zona urbana, y va a atender con algo que de pronto usted no sabe ni tiene la capacidad. Una estrategia importante es incrementar el equipo que, por ejemplo, están auxiliares de enfermería, otros profesionales de la salud, que pueden asumir siempre y cuando un profesional de medicina, específicamente medicina familiar y enfermería, que es lo que dice la literatura, deberían liderar como parte del proceso. Pero eso requiere una serie de capacidades que en ningún momento se están contemplando. No se está contemplando ni desde los planes de estudio, ni desde las facultades de medicina, e incluso incrementar el talento humano se van a demorar por lo menos 20 años para por lo menos duplicar la capacidad que se tiene actualmente. Entonces, digamos que al no tenerlo contemplado, es una promesa de valor que no se va a cumplir. Y bajo esto, el ministro lo decía, es que
todo paciente con enfermedad huérfana y crónica va a tener un médico de cabecera. Eso alrededor está de unos 25 a 30 millones de habitantes los que tienen ese grupo de enfermedades. Y si yo le conté que solo hay 100.000 médicos generales y 30.000 especialistas, pues las cuentas no dan. Entonces este es un factor que termina siendo importante y se juega particularmente con la necesidad de las personas, pero hay que tener la cuenta en clara que esto no va a incrementar las citas. Y yo tampoco, una de las cosas que tiene la atención primaria es que lo comunitario es supremamente importante, es fundamental, pero el hospitalario tampoco se puede descuidar, porque puedo competir en una parte, pero la otra la termino descuidando. Entonces termina siendo fundamental. Y para trabajar en esas zonas vulnerables hay dos características que son claves a la hora de avanzar. Primero, la resolutividad. ¿Qué implica esto de resolutividad? Que el paciente y su familia apenas llegan al primer nivel de atención, se resuelvan sus principales problemas y no se requiera la remisión. Para que esto se dé, el talento humano tiene que ser lo suficientemente capaz para hacerlo. Se requiere fortalecer las competencias. Pero, por otro lado, como parte del mismo proceso de resolutividad, la misma población tiene que entender que el médico general y el profesional de enfermería se lo pueden resolver. ¿Y esto qué quiere decir? Porque las mismas personas exigen una atención de un segundo nivel, de tercer nivel, con especialista, y asumen erróneamente que con la reforma se van a incrementar o se van a disminuir mejor los tiempos. Formar un especialista es demasiado largo y costoso en este país, y tampoco la solución es traer a los médicos integrales comunitarios de Cuba o Venezuela, porque eso también va en detrimento de la calidad de la atención. Entonces, este es un tema que nadie ha tocado y que nadie ha mencionado, pero la reforma la pueden colocar y pueden tener los acuerdos que quieran, pero si el talento humano no se fortalece, porque es la piedra angular del sistema, no va a mejorar. ¿Qué puede ocurrir? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Como parte del proceso, cuando las barreras de acceso se incrementan y el aseguramiento cambia, el talento humano puede asumir dos cosas. Uno, o migrar. Cuando el talento humano ve que las cosas están de pronto difíciles en un país, el talento humano migra, o sea, personal calificado se va, o abre su consulta particular. Y como las profesiones de la salud son profesiones liberales e independientes, no hay nadie que lo pueda obligar a uno. A nadie lo puede obligar a irse a una zona apartada. Si no quieren, pues yo soy especialista, monto mi consulta particular, y el problema con la medicina particular es que incrementa el gasto de bolsillo, y entonces quien tiene la capacidad, estratos particularmente 5 o 6 van a poder pagar, el 3 y el 4 van a hacer los esfuerzos, y el 1 y 2 va a ahorrar para poder pagar. Porque digamos que eso va a reducir, porque en el mismo sistema, como no fortalece el hospitalario, ya la cita con el especialista no está a 1 mes, sino a 2 meses, y como ya el especialista se sale para poder tener su consulta particular, que es absolutamente normal, pues particularmente la gente va a asumir, y esto va a incrementar el gasto de bolsillo, que es un indicador de salud supremamente importante, que en Colombia es uno de los mejores mecanismos que tiene en el mundo, cosa diferente a Estados Unidos. Por ejemplo, en la pandemia, una hospitalización en UCI costaba $100,000 por persona en Estados Unidos. Aquí en Colombia la gente no se quedó sin casa, porque la gente tenía ese componente, ese aseguramiento y ese control del riesgo que en otros países no existe. Pero si yo saco los servicios del sistema, pues la gente va a tener que pagar como ocurría antes de la ley 100. Cuando la gente de pronto veía que no había cita con especialista, la gente pagaba la consulta con el especialista. Y eso va a incrementar las barreras. Entonces, a partir de lo anterior, yo requiero mejorar la resolutividad, requiero mejorar el talento humano, y existe un tema que es clave, que es el tema de la telemedicina. ¿Por qué? Porque yo tengo especialistas, yo no lo puedo obligar a irse, están concentrados en las grandes ciudades, son pocos, y no van a incrementar su número en los próximos años. Con la tecnología lo puedo lograr. Y bajo esa dinámica, la telemedicina ha demostrado que si yo tengo un médico general o un profesional de enfermería al otro lado de la pantalla y que tengo un especialista con los adecuados exámenes, se puede optimizar, pues digamos que eso reduce las barreras de acceso, y la persona incluso no se tiene que desplazar grandes distancias para que sea atendido por un especialista en una consulta de 20 minutos. O sea, realmente inclusive es hasta más eficiente el proceso. Pero hay dos problemas con el tema de telemedicina. Problema número 1, barreras tecnológicas. Cerca a Bogotá, Tabio y Tenjo, en un estudio que hicimos de telemedicina, y no hay señal. Tabio y Tenjo, cerca a Bogotá.
Si nos vamos a zonas más vulnerables, pues es peor. Y estamos hablando de solo llamada telefónica en zonas rurales, en donde implementamos un modelo de telemedicina. Y lo segundo es que, de acuerdo a la normativa, se requiere un proveedor tecnológico, el cual cobra bastante como intermediario, cobra como 28.000 por paciente y por la consulta de telemedicina pagan 30.000 pesos. Entonces no es rentable para el hospital y para un especialista tampoco. Entonces ese modelo tiene que estructurarse para que la atención primaria, que es lo que el gobierno está pidiendo, termine funcionando. Entonces esos son vacíos que particularmente no se están contemplando. Eso no lo dice la reforma, no se está pensando y por eso termina siendo fundamental avanzar en esas características que estoy mencionando. Y doctor, permítame, va a sonar como opinión, pero pues uno lo veía en los papás de uno durante la pandemia, que muchas de esas citas eran, ¿está bien? ¿Se siente bien? Sí, me siento bien. ¿No le duele nada? No, no le duele nada. O sea, hay gente que está muy temerosa de que esa atención remota, pues básicamente no logre descubrir ciertas cosas. O sea, todavía hay mucha resistencia a ese modelo. Claro, pero Colombia en la pandemia quitó ese miedo. Y la telemedicina, y tengo que decirlo, no es la solución a toda la atención médica. Hay cosas que no se pueden atender. Condiciones agudas, condiciones de urgencias, no pueden ser tratadas por telemedicina. Lo que ha servido la telemedicina, por ejemplo, es para el manejo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, el paciente hipertenso o el diabético que tiene su medicamento, que pues mes a mes tiene que pues, recibirlo constantemente, pues puede llegar a ser útil. Personas de zonas rurales, en donde pues la dificultad, la barrera geográfica para ir al centro de salud, de la misma barrera económica, porque tienen que sacar su bolsillo para desplazarse, pues le ayuda bastante. Y personas con problemas de movilidad, porque son personas que posiblemente se les dificulta. En esas personas ha mostrado grandes beneficios en Colombia, en un estudio que hicimos. En el resto de personas está bien, pero digamos que es equilibrar o intentar incluirlo. Y por otro lado, está el tema de la teleorientación, teleexperticia. Está un médico acá que dice, yo no sé qué tiene tal paciente, y le consulta a un médico especialista que de pronto está en Bogotá, que es el mejor del país, y con eso él puede llegar inclusive a formular y no tendría que remitir el paciente hasta allá. Eso disminuye considerablemente el sistema, pero no hay infraestructura. Y hoy por hoy no podemos hablar de un sistema de salud que sea innovador, predictivo, preventivo y resolutivo si no incluye tecnología, si no incluye sistemas de inteligencia artificial, si no incluye elementos para mejorar el talento humano, preventivo, en donde el talento humano realmente pueda identificar antes de que el paciente pues tenga una enfermedad pues, catastrófica o grave. Y eso no está contemplado en ningún momento, no se mejoran las capacidades. Y es un elemento que termina siendo claro que hay que tenerlo en cuenta. El talento humano, y está demostrado por la Organización Mundial de la Salud, es el eje de los sistemas de salud. Y talento humano capacitado, con las mejores competencias y que realmente pueda ir a zonas apartadas o encuentre mecanismos como telemedicina para poder brindar en esas zonas. Porque hay tres indicadores que son claves en un sistema de salud para garantizar el acceso y cobertura universal. Uno, la sostenibilidad financiera. Esto es un problema de todos los países. Dos, la disminución de barreras de acceso. Lo que usted mencionaba, las personas que están en zonas vulnerables, yo tengo que garantizar poderlos atender. Y tres, la satisfacción de la población. La satisfacción es importante porque en todos los países la salud genera insatisfacción, pero cuando yo intento buscar mecanismos, es un indicador para determinar que la población particularmente sí está recibiendo lo que debe recibir. Y como está contemplado la reforma, la insatisfacción se va a incrementar. Entonces es importante tener en cuenta lo que la población está determinando. La misma población en varios estudios, con 2 años de diferencia, se han hecho varios estudios, no quiere que las EPS cambien la función porque la ven de forma favorable. Lo que pasa es que a veces pesan más las quejas que inclusive los elementos favorables que tienen las EPS. Entonces, ¿por qué cambiar algo que está mal y por qué no mejorar por qué cambiar algo que está bien mejor y por qué no mejorar los elementos que podrían mejorar? Así es como llevo la reforma. Pero un detalle importante es que el gobierno actual está implementando la reforma sin necesidad de reforma, porque ya habían normas anteriormente que lo permitían, desde el 2011, la 1438, que habla de atención primaria, la 1751, que habla de salud como derecho fundamental, y eso ha permitido hacer los cambios. Y otro tema para que esto funcione es que los hospitales tienen que trabajar en red, y los hospitales hoy compiten. E imagínense ustedes que yo le digo al hospital, ahora yo le voy a dar la plata directamente, pues van a competir más, porque para que funcione un sistema de salud tienen que trabajar articuladamente, en donde la entidad territorial, que es Secretaría de Salud departamental o distrital, armonice ese proceso. Entonces, digamos que
Eso no es claro en el tema de redes integradas, y hay otro tema que es el tema comunitario que también se está percibiendo de una manera errónea. La visita domiciliaria o los equipos básicos hacen parte de la red, pero para que la población sea saludable, yo tengo que darle a las personas las capacidades, porque la misma literatura establece que si no hay una cultura de autocuidado, las personas se van a seguir enfermando. Las personas también tienen que poner de su parte, porque el 60% de las causas de las enfermedades son por comportamiento y por el entorno donde viven las personas. Entonces es algo que las personas tendrían que en cierta medida también modificar. Y todo eso no se contempla. Entonces, aunque suena muy bonito, muy retórico, en la práctica todavía persisten muchos desafíos para que la reforma pueda implementarse o haya un verdadero cambio en el país. Y finalmente, doctor, ahora hablando del tema del todo el sistema y de la estabilidad del sistema como tal, el presidente, bueno, y esto no es un argumento político, es que el presidente lo planteó así casi que comenzando su gobierno y habló del tema del chu y de cómo iban a caer una tras otra las EPS. Luego ha venido todo este tema de la intervención y ahora estamos en este sistema en el que diferentes voces dicen, no, pero esto es otro negocio nuevo. ¿Cómo pinta la estabilidad de ese sistema? Bien, pues es importante lo que usted menciona, y muchos actores académicos mencionamos que al parecer fue una crisis explícita del sistema de salud, porque coincidencialmente el sistema siempre ha tenido inconvenientes de tipo financiero, y eso pues siempre ha sido un elemento de discusión. Ya mencioné que la población cada vez está enfermando más, pero la población está viviendo más. Si, por ejemplo, a mí me diagnostican hipertensión a los 40 años, pero me muero a los 90, son 50 años que voy a requerir eventualmente medicamentos. Pero día tras día aparece nueva tecnología, nuevos métodos diagnósticos, y el país ha sido garante en eso. Entonces, eso encarece particularmente los procesos de atención. Y si a eso le sumamos de pronto tutelas, en donde, aunque la mayoría son legítimas, hay un porcentaje de tutelas que no son legítimas, que por ejemplo piden pañales, ascensor, viajes en primera clase, se termina desangrando y no hay una costoconciencia del sistema. Pensamos que cuando llega este gobierno, muchos académicos estamos de acuerdo con el tema de atención primaria, que es un tema clave para que el sistema mejore. Pero lo que nos llamaba la atención fue esa crisis explícita en donde con el chu que él mencionó, se veía que con intervención y ahogando o ahorcando a las EPS el tema iba a cambiar. Una de las cosas que quedó demostrada es que la mayoría de este momento de los colombianos estamos en este momento en un modelo de aseguramiento público. ¿Por qué? O porque estamos en una EPS o porque estamos en otras EPS que están en este momento siendo intervenidas. El argumento de superintendente es que tenemos que intervenirlas porque pues, se gastaron la plata, justificado por la pandemia, y porque tienen un número elevado de tutelas. Pero, oh sorpresa, que después de la intervención, nunca ha habido intervención. O sea, la intervención es un mecanismo legítimo que tiene la superintendencia y que tiene el Estado para controlar aquellas EPS que particularmente pues, no están funcionando. Pero como quedó demostrado en Saludcop, la EPS más poderosa del país y con mayor sostenibilidad financiera, la plata se perdió. No sabemos de dónde. El gobierno interviene y se terminó liquidando y se terminó convirtiendo en Medimás, en Café Salud, en Cruz Blanca, y nunca funcionó y no sabemos qué terminó ocurriendo. Los pacientes los derivaron a otros sitios. Y hoy por hoy, a Nueva EPS, al anterior interventor que ya lo expidieron y al actual, se demostró que se incrementaron los problemas financieros y que las quejas o las tutelas también se incrementaron. Entonces, eso quiere decir que no terminó siendo eficiente y que el mecanismo, o sea, la cura, terminó siendo peor que la enfermedad. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Hay una incertidumbre porque posiblemente si este tema no se subsana, no se hace de forma adecuada, el sistema va a quedar tan dañado que se va a requerir una contrarreforma o particularmente se va a incrementar el gasto de bolsillo porque no va a haber nadie que vaya a querer asegurar a la población porque no va a ser negocio. Claro, porque esto también es un negocio como parte del proceso y entonces todo va a terminar siendo público o estatal, que es lo que posiblemente querían, y muchas personas no van a querer el sistema público y estatal y se va a terminar convirtiendo en un servicio de medicina particular. Como más prepagadas en un sistema ampliado. Y ni siquiera prepagadas, como pólizas como ocurre en Estados Unidos, que así ocurre en Estados Unidos. El Estado cubre una parte, pero la gente tiene pólizas
o la gente paga su medicina particular. Entonces eso va a ser más inequitativo, porque quien no tenga los recursos pues se va al hospital público, pero quien quiera algo de calidad pues se va por otro lado. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.